Mi nombre es Carlos de Benito, el director del Máster en Recursos Humanos de Bureau Veritas, y os voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Isaac Rosa, que ha tenido pues, la amabilidad de aceptar el compartir con nosotros este rato, esta entrevista que voy a moderar y a la que desde este momento os animo a que participéis. Podéis plantear todas aquellas preguntas que os sugieran la conversación que vamos a mantener. Presentando ya a nuestro invitado de hoy, Isaac Rosa, es escritor, periodista español que nació en Sevilla, ha vivido en Extremadura, allí estudió periodismo, actualmente vive en Madrid, ha cultivado la novela, el cuento, el ensayo, el teatro, ha obtenido prestigiosos premios literarios como el Ojo Crítico, el Premio Rómulo Gallegos, el Premio Andalucía de la Crítica, el Premio de Novela de la Fundación José Manuel Lara, entre otros. Muy brevemente citar entre sus obras Adiós muchachos, El ruido del mundo, La mala memoria, que posteriormente se reelaboró en Otra maldita novela sobre la guerra civil, El vano ayer, que fue con la que ganó en 2005 el Premio Rómulo Gallegos y probablemente la obra que le consagró como escritor. Esta última novela ha sido adaptada al cine con el título de La vida en rojo en 2008. Escribió también el ensayo Kosovo, la coartada humanitaria, El país del miedo, que obtuvo el Premio José Manuel Lara, la mejor novela del año 2008. Y además ha escrito Isaac multitud de relatos, cuentos y artículos, y ha desarrollado una prolífica labor periodística como columnista en prensa, colaborador de diarios, actualmente lo hace habitualmente en el diario El País, colaboró también en El Público, comentarista habitual de la cadena SER, donde nos obsequia habitualmente con su mirada crítica, ¿verdad? Y en 2011 publica en la editorial Seix Barral la que de momento es su última novela, se titula La mano invisible, que ha sido excelentemente acogida por la crítica, y una obra que fue objeto de especial atención por AEDIPE, la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, por la aguda observación que plantea sobre el mundo del trabajo y sobre lo que esta tarde comentaremos, ¿verdad? Y tiene como protagonista, evidentemente, al mundo del trabajo. Isaac Rosa es un autor comprometido, podemos decir que nada de lo social y de lo político le es ajeno, y tiene una mirada de escritor aguda y crítica que detiene habitualmente sobre la vida cotidiana y profundiza en ella. Hoy tenemos la suerte de tenerle aquí con nosotros en Bureau Veritas y de poder compartir sus reflexiones sobre el mundo del trabajo y la sociedad en este peculiar momento que nos toca vivir. Bienvenido, Isaac, ¿no? Bienvenido a Bureau Veritas Business School y muchas gracias por compartir con nosotros esta entrevista y estar aquí esta tarde. Gracias a vosotros por invitarme y encantado de estar con vosotros. Muchas gracias, Isaac. Entrando un poco en materia, ¿cómo se inicia uno como escritor? Es decir, ¿cómo se inicia en la literatura? ¿Cómo elige este oficio? Pues inicialmente no como oficio, ¿no? O sea, evidentemente uno no empieza a escribir pensando en que va a ser escritor, aunque al final acabe siéndolo. Y la decisión fundamental no es la de escribir, sino la de publicar, ¿no? En el momento en que uno pasa de escribir, que es algo mucho más íntimo, a convertirlo en algo comunicativo, en algo hacia los demás, ¿no? En el momento en que uno se da cuenta de que su escritura puede tener consecuencias para los demás, en ese plano comunicativo, y para uno mismo también, ¿no? Porque la escritura, al menos en mi caso, se convierte en una forma de reflexión, se convierte en una forma de entender el mundo, de entender lo que me rodea, de entenderme a mí mismo, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta de que la literatura, de que la escritura tiene ese potencial, de que la palabra escrita tiene esa capacidad, es cuando da ese paso del escribir a publicar. Y al final, acabas convirtiendo la escritura también en una profesión, ¿no? Desde el momento en que publicas libros, empiezas a colaborar en prensa, haces otro tipo de actividades relacionadas con la literatura. ¿Y es distinta la perspectiva del escritor de la del periodista?
Sí, son muy distintas y de hecho deberían estar bastante separadas, en ámbitos separados. Lo que pasa es que yo estoy desde hace algún tiempo en una zona del periodismo que es bastante limítrofe con la literatura, ¿no? Que es el periodismo de opinión, columnismo de opinión, en el que yo además intento hacer un columnismo en el que doy mucha entrada a la ficción, doy mucha entrada a la narrativa, a las formas literarias, ¿no? Sin querer hacer lo que se entiende por un articulismo literario, entendido por bien escrito, por escrito de una forma bonita, de una forma literaria, pero sí que intento llevar estrategias de la narrativa al mundo del periodismo, ¿no? Para construir ese relato también. Y entrando ya un poco en el tema del trabajo, ¿verdad? Que es quizá el gran protagonista de la mano invisible, ¿cómo veis, Rosa, el mundo del trabajo de hoy? Pues yo de entrada debo aclarar desde dónde veo yo el mundo del trabajo, claro, porque sobre todo estando en el marco en el que estamos hoy, pues yo lo hago desde un punto de vista externo, desde un punto de vista que algunos lo pueden ver incluso un poco intruso, ¿no? O sea, yo no soy evidentemente un sociólogo del trabajo, ni soy un investigador, ni un experto en relaciones laborales, sino que soy un novelista, un escritor que entiende la literatura como una forma de reflexión, como decía antes, como una forma de pensamiento también, de una forma de pensamiento narrativo, y desde esa literatura, desde esa forma de pensamiento que es la narrativa, me acerco a un tema que me interesa especialmente, que es el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, como digo, mi mirada ya de entrada es un poco diferente, ¿no? Es un poco extraña, ¿no? Que es la mirada del novelista, ¿no? Que se acerca al mundo del trabajo. Desde ahí veo como escritor y por supuesto como ciudadano y como trabajador en primer lugar, pues veo lo que viene ocurriendo en el mundo del trabajo, ¿no? Y creo que vivimos en un momento en el que una serie de cambios que se venían produciendo ya en las últimas décadas pues se han acentuado, se han acelerado con la crisis, con el tiempo que vivimos, ¿no? Entonces, a mí me preocupa ver cómo el trabajo se ha convertido en un problema, ¿no? Por no tenerlo, en el caso de los parados, y en el caso de los trabajadores, de los que siguen teniendo trabajo, por el deterioro no solamente en las relaciones laborales, sino el deterioro de todo el ecosistema laboral, ¿no? Del deterioro de todo el entorno sobre el que se construyen las relaciones laborales, ¿no? El cómo cada vez más trabajadores se ven obligados a trabajar más, a trabajar en peores condiciones y a trabajar a cambio de menos sueldo, ¿no? Entonces, a mí me preocupa el momento que vivimos porque, como decía, creo que se acelera y se acentúa algo que ya venía ocurriendo desde los años 80, los años 90 y que en líneas generales y en palabras de un historiador que admiro como es Josep Fontana, pues lo que se está produciendo es una ruptura del pacto social que ha funcionado en Europa desde la posguerra hasta ahora, ¿no? El pacto por el cual los trabajadores aceptaban un estado de cosas, aceptaban trabajar en un modelo productivo como es el capitalismo a cambio de una serie de beneficios, a cambio de un estado de bienestar, a cambio de democracia, a cambio de crecimiento, a cambio de progreso, pues todo eso de repente está en cuestión ahora con la crisis. Entonces a mí me preocupa ese momento en el que ese pacto social que ha funcionado y ha funcionado bien en Europa durante muchos años, pues esté ahora mismo en cuestión. Y claro, hay un debate abierto ahora sobre la falta de sentido del trabajo que probablemente pues esta situación pues, hace todavía más vivo, ¿no? Pero ¿realmente tiene sentido o debería tener sentido el trabajo? O sea, ¿cuál sería el sentido que el trabajo tiene para la persona? No, pues el trabajo yo creo que tiene muchos componentes, ¿no? O sea, el trabajo, en primer lugar, el trabajo entendido como actividad humana, ¿no? que es algo que nos acompaña desde que somos humanos, sobre todo desde que vivimos en sociedad, ¿no? Porque solemos confundir el trabajo como actividad humana con un tipo de trabajo, que es el trabajo en el modo de producción capitalista, que es lo que conocemos desde los últimos siglos, pero el trabajo nos ha acompañado como especie humana desde que somos tal, ¿no? Entonces el trabajo en ese sentido pues tiene muchos componentes, tiene un componente personal, un componente social muy importante, ¿no? Y por supuesto un componente económico. Sin embargo, en los últimos tiempos parece que el único aspecto que ha primado ha sido ese componente económico, ¿no? En términos de productividad, en términos de supeditar el factor trabajo al factor capital, ¿no? Supeditándolo cada vez más, ¿no? Quitándole cada vez más importancia, pensándolo todos además en términos cada vez más macroeconómicos, ¿no? Entonces yo creo que debería ser el momento a la hora de, sobre todo si se trata de replantear ese pacto social del que hablaba antes, pues debería ser el momento de recuperar la centralidad del trabajo, ¿no? Del trabajo, como decía antes, como actividad humana, pero también del trabajo en su vertiente social, ¿no? en lo que aporta el trabajo a la sociedad, en lo que supone el trabajo y en el sentido en que es necesario el trabajo de verdad. Sí, porque en la mano invisible, ¿no? Se plantea también el tema del sometimiento,
el tema del trabajo pues, repetitivo y muchas veces también esto, ¿no? la falta de sentido o la soledad, ¿no? Incluso a veces la desesperanza. Pero por otra parte, en las empresas, los profesionales de recursos humanos, claro, pues cada vez valoramos más la gestión del compromiso, o nos damos cuenta de que necesitamos también las capacidades de las personas para hacer crecer las organizaciones en mundos, pues un mundo la verdad tan competitivo y donde resulta cada vez más difícil diferenciarse a las empresas. ¿Es esto conciliable, ¿no? Es decir, el modelo de trabajo que tenemos con la necesidad de buscar el compromiso, ¿qué podemos hacer ahí? Claro, es que cuando hablamos de recursos humanos parece que lo sustantivo es recurso y lo adjetivo es humano, ¿no? Y que nos estamos quedando en la parte de recurso, por la cual podemos acabar equiparando el trabajo a otros factores de producción, ¿no? Y sin embargo yo creo que lo fundamental, lo sustantivo debería ser el componente humano, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de trabajo. Entonces yo creo que a lo que deberíamos ir, y sé que ahora mismo los tiempos van en contra y tenemos el viento en contra porque estamos en un momento muy complicado, ¿no? en todos los sentidos, pero a lo que deberíamos ir es a una rehumanización del trabajo, ¿no? Por oposición a la deshumanización que se ha venido produciendo en el mundo del trabajo en los últimos años o en las últimas décadas, que cuando uno habla de la deshumanización en el trabajo parece que nos estamos remitiendo a una edad de oro en la que las relaciones laborales eran perfectamente humanas, ¿no? Seguramente nunca fue así, siempre ha sido un terreno conflictivo, ¿no? el de las relaciones de trabajo, el de las relaciones laborales, pero yo creo que sí deberíamos avanzar hacia esa, como digo, rehumanización de lo laboral, ¿no? En el que nos demos cuenta que realmente lo que hay detrás de esos recursos humanos son trabajadores, son personas.